Todo comienza en el año 2007, específicamente en el mes de julio, donde nuestro protagonista, abriendo sus ojos, se preguntaba que dónde demonios estaba, que si acaso aquel no era el autobús que tomó en las vacaciones de verano del condado de Shishui a Shoushou en el último año. Simplemente se preguntaba que por qué estaba en ese lugar, que si acaso no estaba sufriendo la retribución divina, preguntándose que si acaso regresó. Nos cuenta que se llama Shen Fan y es el soberano inmortal de Beichuan, también llamado Shen Beichuan, y es el discípulo directo del maestro inmortal de las artes marciales Apex, el inmortal de Kanjin, y a este le llevaron lejos de la tierra a la edad de 30 años y se embarcó en el camino de la cultivación inmortal. Con una gran actitud había alcanzado la etapa de la retribución después de solamente 5 años de cultivo y fue conocido como un genio sin igual que tenía más probabilidades de separarse con éxito del universo y ascender al reino celestial. Así fue como combatió con todas las tribus del universo y ganó cada batalla y fue honrado como el soberano inmortal de Beichuan. Pero desafortunadamente el protagonista se cayó durante la divina retribución porque había cultivado demasiado rápido para establecer una base sólida y su corazón Dao no podría soportar, habiendo así renunciado a todo su cultivo durante los últimos 500 años, dejando atrás innumerables arrepentimientos, y todos aquellos arrepentimientos estallaron cuando la retribución del demonio interno se produjo, dejándole en ningún lugar para poder esconderse. Con esto el prota, bastante alegre, se pregunta que si acaso había regresado como un adolescente a la tierra. El prota simplemente se sienta nuevamente pensando que aquella no era la tribulación del demonio interior, por lo que estaba realmente de vuelta, que ahora que había perdido todo su poder sobrenatural, su espíritu primordial y su corazón Dao, incluso había perdido sus tesoros mágicos y armas, por lo cual ahora simplemente era un mortal ordinario que podía ser eliminado fácilmente por una bala, pero a él no le parecía tan malo, pensando que en aquella oportunidad cultivaría firmemente cada etapa de la mejor manera posible y establecer una fundación Dao suprema. Mirando al cielo, el prota piensa que sangre por sangre sin arrepentimiento, dándose cuenta de que estaba llegando a Shoushou, preguntándose que cuánto tiempo había pasado desde que salió de la ciudad, pero inmediatamente su celular comenzó a rinrinear, pues se trataba de su madre quien le estaba llamando. Aquella madre llamaba al protagonista Xiao Fan diciéndole que su tía tan probablemente le está esperando afuera de la estación y debe trabajar duro en su show, que si acaso el prota estaba de acuerdo. Sin embargo, el protagonista lloraba pensando que no había escuchado la voz de su madre desde que perdió la vida en su última oportunidad de verla. El prota llorando le responde que no debía preocuparse, que debía cuidarse en Shanghai, cuya cosa su madre acepta diciendo que tenía muchas más cosas que hacer y se despide. Con esto el prota termina dándose cuenta de que estaban sacando a los pasajeros del autobús y bajándose del mismo termina gritando al aire o de manera silenciosa lo dice que volver a tener 17 años estaba realmente de vuelta, estaba obligado a volver a atravesar el mundo mortal, así que en esa oportunidad no tenía nada que temer. El protagonista parecía estar siendo esperado por una madre junto a su hija, aquella hija parecía ser rebelde, preguntándole a su madre que cuándo llegaría el protagonista, que qué tal si lo llaman y lo apuran, pero su madre le dice que era bastante impaciente, que habían pasado solamente 10 minutos, pero aquella chica pensaba que había estado al sol 10 minutos y tenía planeado ir a Starbucks a tomar un café aquella tarde, y entrando al vehículo dice que era más fresco esperar allí. Aquella chica piensa que su madre incluso quería juntarla con el protagonista y apostaba que el prota era simplemente un pueblerino, que cómo puede ser posible que esta sea digna de él o al revés, que el protagonista sea digno de ella, pero inmediatamente queda sorprendida al escuchar la voz del protagonista, quien le pide perdón a su tía Tan por hacerle esperar.
Yo pasado ese rato, iban en camino a quién sabe dónde, quizás a la casa de aquella tía Tan. La chica piensa que el protagonista significa amigo, o al menos su nombre, y al igual que su nombre solamente lo ve como un amigo y no era rival para Li Jinshan y sus amigos. Inmediatamente la tía Tan rompe en silencio, diciendo al protagonista que Ran Ran también sería una estudiante superior y debe cuidarlo en la escuela, cuya cosa el prota dice que ahora ella era bastante bien como su hermana, diciéndole a su tía Tan que no debía preocuparse pues la protegería. El protagonista piensa que había una chica que una vez amó y le lastimó y luego se olvidó gradualmente de la misma y su nombre era Yang Chu Ran, diciéndole el prota a esta Ran Ran que debía ir a él si necesitaba ayuda. Sin embargo, Ran Ran le dice al prota que no debía olvidar su palabra cuando le pida ayuda, pero esta chica simplemente piensa que su padre era un importante funcionario del gobierno y su madre la dueña de una compañía que vale 10 millones de dólares, que por qué necesitaría ayuda del protagonista. Aquella tía Tan termina interrumpiendo, diciendo que primero irían al departamento para dejar el equipaje del protagonista y luego irían a su casa a almorzar, cuya cosa el protagonista acepta sin dudar. Ya llegados a donde se quedaría el protagonista, la tía Tan comenta que aquella comunidad estaba cerca del lago de Yanggui y contaba con un paisaje muy hermoso, al igual que estaba muy cerca de la secundaria Baby, y solamente le tomaría al protagonista 10 minutos llegar a pie, comentando que había 3 dormitorios en ese lugar y una sala de estar en el este del apartamento, que si acaso no eran bastante elegantes las decoraciones. El prota piensa que aquella tía Tan era bastante buena con él, y la tía Tan le dice al prota que simplemente debía vivir allí cómodamente y estudiar mucho y no preocuparse por el alquiler, cuya cosa el prota le agradece a esta tía Tan. Aquella tía Tan le dice al prota que su madre le confió a ella, así que lo cuidaría como si fuese su propio hijo. La tía Tan se llevó a rastras al protagonista, cuya cosa no le gusta a la señorita Ran Ran, la cual piensa que se lleva bastante bien con su madre, y aquella tía Tan simplemente insistía con ir a su casa a almorzar, ya en la Longjing Villa. Esta le decía al protagonista que su vecindario no era el mejor de Suzhou, pero ahí estaba en el lago de Yanggui, el lugar más famoso de Suzhou, y era la montaña Yungu. Sé que quizás sean datos un tanto irrelevantes, pero en el futuro serán bastante importantes. La tía Tan continúa diciendo que se dice que todas las montañas de las casas estaban cubiertas de niebla y nubes, como mares y montañas de nubes. Las verdaderas casas de lujo estaban en la ladera de la montaña Yungu, pero esta cree que su casa era lo suficientemente buena, comentando que Yungu Mountain Villa era preciosa, pero no sueña seriamente con vivir en ese lugar, cuya cosa el prota dice que si realmente a esta le gusta le compraría algunas cuando gane dinero en el futuro, y entonces aquella muy buena tía Tan podía ver los mares de nubes cada mañana como tan pronto se levante. Aquella tía Tan le gusta lo que el prota le dice, diciendo que genial, que estaba deseando que llegue aquel día y llevaría a su madre allí también y pasarían sus últimos años juntas. Aquella chica Ran Ran piensa que el prota es un fanfarrón, pero la madre Tan seguía comentando que luego podrían ir de compras y tomar tratamientos de bellezas juntas, o sea la madre del protagonista y la tía Tan. Inmediatamente mientras estos entraban se encontraron con el esposo de la tía Tan, quien preguntaba de manera seria que qué era tan gracioso, debido a que escuchó reír a la tía Tan a través de la puerta cerrada. El protagonista simplemente lo saluda como el tío Yang, quien parece muy poco le agrada al protagonista. Sin embargo, aquella tía Tan lo deja con él, diciéndole al prota que debía tomar asiento debido a que esta iba a la cocina a buscar buena comida y sería bastante rápida. Ya cuando todos estaban con la comida servida en la mesa, aquel tío Yang piensa que solamente conversó brevemente con el protagonista y le pareció un idiota con bajo rendimiento académico y era solo un perdedor, lo cual no era suficiente bueno para Li Jinshan. El prota termina comentando que no había comido un plato casero en años y era bastante bueno, sin mencionar que fue hecho por la tía Tan en sí sola, pensando el prota que la tía Tan era bastante inocente, elegante, bondadosa y hermosa, y ella incluso era excelente en la cocina, pero desafortunadamente se casó con Yang Shanghai, quien es un buscador de poder. Pero mientras
mientras pensaba termina siendo interrumpido por la tía Tan, quien le dice que acaba de llegar a Shuzhou y debía dejar que la pequeña Ran Ran le muestre los alrededores para ver si este quiere comprar algo. El protagonista termina aceptando, pero esto muy poco le gusta a Ran Ran, quien después de salir le dice al protagonista que tenía algo más que hacer y el prota debía conocer el lugar solo, que si acaso este quería pedir un taxi debido a que no necesitaba ya su compañía, pero el prota la ignora por completo diciéndole que estaba todo bien y simplemente se verían más tarde. Esto le molesta un poco a Ran Ran, pero mientras el protagonista caminaba piensa que el lugar al que este va es el lago de Yanggui, debido a que el mismo tiene la energía espiritual más rica de por ese lugar, y llegando a un árbol piensa que necesitaba apurarse y comenzar a establecer una base. El protagonista nos comenta que hay 8 etapas del cultivo que incluyen la condensación de Qi Shantian, formación del núcleo, alma naciente, separación del espíritu, retorno del vacío, fusión Dao y retribución verdadera o duradera. Aunque la condensación de aquí era solamente la etapa inicial, tenía 3 pequeñas etapas de establecimiento de fundaciones, apertura profunda y espíritu marino. La etapa de establecimiento de la fundación era la primera etapa del cultivo, y después de la cual los cultivadores pueden levantar cientos de libras, correr tan rápido como un caballo y romper los límites de sus cuerpos, condensar la verdadera esencia dentro de sí, al igual que dibujar talismanes y ser capaces de hacer algo de magia, preguntándose el prota que entonces qué camino debía utilizar para establecer su base en esa oportunidad. Pues el protagonista recopiló innumerables artes secretas en los últimos 500 años y recolectó un total de 13.726 formas de establecer bases solo. Aparte de sus remordimientos, otra razón importante por la cual cayó durante la retribución divina, que fue su base, no era lo suficientemente estable. Y aunque la etapa de establecimiento de la fundación, la primera etapa para los cultivadores, no parecía muy importante, pero solamente con una base firme se puede construir un rascacielos, por lo que es bastante importante las bases para cualquier cosa. Tras seleccionar el arte marcial que este tenía en mente utilizar, piensa que el mismo específicamente pone énfasis en la inclusión y el cautiverio de la absorción, y ahora que practicaba la cultivación en la tierra donde la energía espiritual estaba casi agotada, debía confiar en varios materiales medicinales, tesoros e incluso en el mal y la energía yin para facilitar su cultivo. Así fue como después de un rato el protagonista ya había cultivado, comentando que el arte de refinar el cuerpo vacío realmente era la forma número 1 de establecimiento de fundaciones en el mundo, y entró directamente en la etapa inicial del establecimiento de la fundación, la primera vez que lo cultivó. Y afortunadamente aquel lugar estaba fuera del camino y libre de disturbios, y cultivando durante toda la noche nadie le molestaría. Ya intentando probar su nuevo poder, el protagonista golpea un árbol de una manera bastante fuerte, y aunque no lo tumba le deja una gran marca, pensando él mismo que aquel poder era completamente físico, increíble. Pero después de un rato, como a toda persona, el protagonista le llega la sensación de hambre, pensando que tenía que recordar que todavía era un mortal y necesitaba comer. Mientras el prota caminaba, se cruza con 3 personas, un anciano se que le queda viendo de muy mala manera, cuya cosa el prota le pregunta que qué era lo que estos querían. Aquel anciano simplemente dice que probablemente solo sea joven que pasaba corriendo, un montón de tonterías decía este viejo, pero el prota mirando muy bien se da cuenta de que había un rastro de verdadera esencia dentro del cuerpo de la chica, preguntándose que si acaso ella era una cultivadora inmortal. Sin embargo, llega a la conclusión de que no, debido a que su verdadera esencia era demasiado débil y la condensación era demasiado floja y era miles de veces más débil que un cultivador real. Sin embargo, la misma tenía la fuerza interior, y la calidad de su fuerza interior al verdadero poder de la esencia de un cultivador era bastante fuerte. Sin embargo, después de pasar a un lado de aquella chica, la misma le pregunta al prota que por qué este sacudió la cabeza, cuya cosa el prota le dice que sacudió su cabeza por algo más y le pide disculpa, pero el prota termina siendo parado por el tipo más alto, quien le dice que debía esperar un momento. Esto parece que no le gusta en lo absoluto al protagonista, y el anciano
anciano le dice que obviamente este sacudió la cabeza después de ver a su nieta, que si acaso podría decirle la razón. E inmediatamente el tipo alto le dice al prota que muestre algo de respeto y el prota le responde que le dijo que no tenía nada que ver con ella. Con esto el anciano dice que a juzgar por la forma en la que el prota camina supone que estudia artes marciales. Este se presenta como Wei Bo, preguntándole que si acaso podía preguntarle de dónde viene y quién era su maestro. Y el prota le dice que apenas era un cultivador de Dao, si debe preguntar, preguntándose que si este es Wei Bo, diciendo el prota que no era un estudiante de artes marciales. Después de escuchar que el prota era un cultivador de Dao y no de artes marciales, el viejo pregunta que si acaso era de la secta Dao, pero esto simplemente molesta a la chica, la cual le pregunta al prota que si acaso entonces le mintió. El prota simplemente se ríe explicando que solo era un cultivador de Dao y conoce algunas técnicas de condensación de ki, eso era todo. Blandir lanzas y palos, luchar, eliminar, realmente no eran su especialidad y esta chica estaba completamente equivocada. Con esto el anciano termina diciendo al prota que en ese caso él y su nieta podían entrenar un poco y aprender uno de los otros, y preparándose la chica en posición de ataque le dice al prota que le deje enseñarle algo. Con esto el prota piensa que parece que tiene que mostrar algo de su habilidad. Dándole la espalda a la chica, el prota dice que no quería intimidar a una mujer débil. Sin embargo, aquella declaración molestó mucho a la chica, pero recogiendo una pequeña hoja, el protagonista la lanza como si de una bala se tratase. Aquella bala provocó que el anciano y tanto como el tipo alto se preocupasen por la chica. Sin embargo, el protagonista de una manera muy humilde simplemente le cortó un poco de su cabello. Aquella chica, al percatarse de que tenía un pequeño raspón en su mejilla, se pregunta que qué fue eso, e inmediatamente volteando se da cuenta de que el prota clavó aquella hoja en el árbol, preguntándose que si acaso este era capaz de lastimar a las personas con solamente una flor u hoja voladora. El anciano terminó diciendo que nunca pensó que vería tal técnica divina en sus años restantes, diciendo que delante de un maestro su nieta y él fueran muy impetuosos, pensando aquel anciano que no esperaba que aquel chico fuese un maestro desconocido de artes marciales, pero por otra parte piensa que era la primera vez que ve tal habilidad, y fue tan rápido que aquel tipo incluso no pudo sacar su arma. La chica termina diciendo que el prota le cortó un cabello con aquella hoja suave y la clavó en un árbol, que cómo fue eso posible. Y el prota dice que solamente utilizaba una pequeña técnica de condensación de ki, lo cual no era nada especial. Aquel anciano dice que era una técnica insignificante para el prota, pero para él era una habilidad maestra milagrosa. Con esto aquella chica piensa que aquel abuelo comenzó a llamarlo incluso señor, pero con esto el prota pregunta que si acaso dijo que un maestro puede hacer lo que hice, cuya cosa el anciano acepta diciendo que sí, un sublime maestro estaba en la cima de las artes marciales, mucho más allá de los límites de los mortales, y él puede liberar su fuerza interior y fácilmente eliminar a alguien de decenas de miles de pies de distancia. El anciano termina diciendo al protagonista que este sigue siendo un maestro, que si acaso no lo sabe, que es solamente sentido común en el círculo de las artes marciales, pero el prota queda sorprendido al darse cuenta de que a estos le parece raro la fuerza interior, explicando que solamente era un cultivador de Dao y eso no fue más que una pequeña técnica de condensación, que jamás escuchó hablar de las cosas de las que este estaba hablando antes. Sin embargo, aquel anciano pensaba que necesitaban ganar el apoyo del protagonista primero, pensando que con su habilidad estaba a la par con un maestro. Además, su nieta todavía no estaba casada, que quizás podría casarla con el prota. Este le dice al prota que no importaba si este es un maestro o no, que a juzgar por su acento también era nativo de ese show. El prota comenta que había vivido allí durante 17 años y ahora que fue a ese lugar por la escuela era de la región, en realidad de Shui, presentándose así el protagonista, comentando que se llama Shen Fan y también podía llamarle Shen Beixuan. Beixuan fue el nombre daoísta que le dio su maestro. Estos pensaban que nunca escucharon el nombre del protagonista del distrito de Shishui, debido a que esto termina el anciano preguntando al prota que dónde estaba su maestro, que si acaso no fue a ese lugar con él, preguntándose el protagonista después de aquella pregunta que en qué estrella estaría viajando,
comentando que él no estaba en ese planeta en ese momento, explicando al prota que por desgracia los humanos no pueden vencer el envejecimiento, la enfermedad o la muerte, y sus viejos camaradas de armas, aunque había cultivado la fuerza interior, no podía alcanzar el nivel maestro y probablemente los vería muy pronto. De un momento a otro, mientras el protagonista pensaba esto, el anciano comienza a toser. La chica le pregunta que si acaso este estaba bien y el abuelo responde que estaba completamente bien, que simplemente era una vieja dolencia. Pero el prota explica que este estuvo forzando tratar de utilizar la fuerza interior, cuya cosa sorprende al anciano, quien pregunta al prota que si este entendía de la medicina, que cómo supo de su dolencia, y la chica comenta que su abuelo fue a la guerra cuando era joven y se obligó a utilizar la fuerza interior cuando no la había dominado por completo para ayudar a sus camaradas de armas a retirarse, y en el momento fue herido como resultado y no recibió ayuda a tiempo porque era una lesión interna y no ha sido curado en todo aquel tiempo. Aquella nieta termina diciendo al prota que ya que este era un cultivador inmortal del Dao y puede ver su lesión, que si acaso este tenía alguna forma de curarlo, diciendo que su abuelo sufre gran agonía cada vez que tiene un ataque y la medicina moderna casi no puede hacer nada por él. El prota se mostraba pensativo, por lo cual la chica comenta que, para ser sinceros, su familia tiene algo de poder allí en Yanbei y harían cualquier cosa por él si puede curar a su abuelo. El prota siente, comentando que no sería difícil para él ayudar, que debe ser el destino que estos se hayan encontrado, cuya cosa llena de felicidad a la nieta y al guardaespaldas. El prota explica que necesitaba hacer los preparativos e iría a la casa de estos 2 días después, cuya cosa provoca que el guardia celebrase y la nieta diga que era bastante genial. Mientras esta sonreía, el prota piensa que una chica estoica como ella era la más hermosa cuando sonríe. Después de un rato, el protagonista iba en un vehículo con el guardaespaldas del anciano, pensando el prota que el viejo Weibo habló suavemente pero no pudo ocultar el aire de un militar, y él mismo debe haber servido en el ejército cuando era joven y debe haber estado en una posición bastante alta, pensando el prota que admiró a los soldados que defendían el país y protegen los hogares desde que era un niño, debido a que practican la fuerza interior por lo que son como él. Inmediatamente el guardia abre la puerta al protagonista explicando que ya llegaron, y agradeciendo, el prota le dice que podía volver ahora y recogerlo en la comunidad junto al lago en noche 2 días después. El guardia, después de dejar al protagonista en el lugar, le dice que debían intercambiar sus números de teléfono para que este pueda llamarle si alguna vez necesitaba ayuda, cuya cosa el prota aceptó, pero después de que este se marchase, el prota comenta que no conocía habilidades médicas, por lo cual tuvo que ir a una farmacia a comprar un montón de medicina. Mientras esto estaba en su casa, ya piensa que sabe cómo refinar píldoras, y activando la formación de condensación espiritual le ordena a la misma que suba. Ya con esto el protagonista logró condensar unas píldoras, pensando que aquellas pequeñas píldoras eran para mejorar el espíritu, explicando que la píldora que mejora el espíritu era un tipo de píldora que podía mejorar el ki primordial de uno y se le puede llamar una panacea. Las personas enfermas, heridas o débiles podían tomarla, pensando el prota que como tiene una conexión predestinada con aquellas personas le daría otro regalo, y dibujando piensa que su tía Tan le estaba llamando. Respondiendo a la misma, le dice el prota que quería pedirle un favor, cuya cosa el prota pregunta qué era. La tía Tan le explica que Ran Ran quería ir a una fiesta con sus amigos y estaba preocupada que si acaso el prota podía ir con ella. El protagonista termina aceptando, explicando a su tía Tan que no había ningún problema, por lo cual la tía Tan le enviaría la hora y dirección al protagonista, pensando el prota que solamente sería una cena tal vez iba a hacer eso por su tía Tan. Sin embargo, por otra parte, donde la pequeña Ran Ran se reunía con sus amigas, parece no gustarle mucho la idea de su madre sobre que el protagonista le acompañe. Una de estas amigas le pregunta a Ran Ran que por qué tenía la cara larga debido a que era su cumpleaños, y Ran Ran le explica que su madre estaba enviando al protagonista a ese lugar. Sin embargo, a esta no le agrada en lo absoluto. Con esto, la amiga que cumplía años le pregunta que si acaso es el prota el hijo de la amiga de su madre, que como con él, que su madre quería casarla, cuya cosa Ran Ran afirma, explicando que era bastante molesta que quieran casarla con el protagonista. Con esto la rubia pregunta que qué aspecto tenía el protagonista y que cómo era su familia, e inmediatamente Ran Ran le dice a esta que era una pequeña cazafortunas, debido a que solo le importa si un chico es guapo y tiene dinero.
Aquella chica pregunta que por qué eso era tan malo, que en aquella sociedad de que sirve un hombre sin una cara hermosa o una familia rica y poderosa para ella, explicando a la amiga de cabello blanco que sería difícil y tendrían problemas para entenderse después de casarse, aunque se amen, explicando que Ran Ran y Men Men era solamente una mezquina, pero si su situación financiera no era buena, obviamente tendrían problemas. Inmediatamente Ran Ran sonrojada dice que no le gusta el protagonista y no debía preocuparse por eso, que estaba de mal humor ahora, pero el protagonista termina dándose cuenta de que Yang Chu Ran estaba por allí. El protagonista inmediatamente llegó saludando, donde la amiga rubia le pregunta al prota que si acaso este era Shen Fan, preguntando el mismo que si quería ir tras la belleza de su campus, que si acaso el prota sabe cuántos admiradores tiene, está en la escuela, que quién le dio el valor para estar detrás de Ran Ran. Esto simplemente molesta a Ran Ran debido a que sabe que su amiga Men Men se pasó con el prota, pero el prota le dice a la misma que no debía preocuparse, que solamente fue a cenar con ella porque la tía Tan se lo pidió y no tenía intención de enamorarla. Pero mirando a la chica de cabello blanco, el prota nos explica que esta se llama Chu Ran Fei y es a quien hay que vigilar debido a que en su vida anterior esta perdió la vida trágicamente y esperaba poder salvarla en esa oportunidad. Chu Ran Fei se da cuenta de que el prota le estaba mirando, preguntándole al prota que por qué le mira, que si acaso le conocía, pero el prota dice que no. Sin embargo, tenía una familia instruida, competente en la adivinación, y la gente dice que este es un gran adivino. Con esto, estas quedan sorprendidas y el prota explica que aunque aquella era la primera vez que le ve, sabe que esta es una estudiante de arte y sería admitida en la Universidad de Yanjin de cine y televisión en el futuro. Con esto, la chica queda sorprendida, preguntando al prota que cómo sabe que esta quería ir a la Universidad de Yanjin de cine y televisión. Sin embargo, Men Men termina desestimando las habilidades del protagonista, explicando que esta es una celebridad en la escuela secundaria Ivy, que quien no sabe de ella, diciéndole esto a Men Men al prota, que este simplemente es un chico de Shishui y no podía ganar a una chica solamente hablando con destreza. Con esto, Ran Ran piensa que pensó que solamente le gustaba al prota alardear, pero estaba siendo franco después de todo, que no esperaba que el prota fuese tan arrogante, pero el prota respondiendo a lo que Men Men le dice que debía creerlo o no si no quería. Chu Ran Fei piensa que le acaba de contar su plan a su madre la noche anterior y no le dijo a nadie más, que cómo es posible que el prota lo sepa, y no podía preguntarle más en la presencia de las otras dos debido a que son bastante testarudas, pensando que el prota era bastante extraño y parecía tener una especie de magnetismo extraño. Y al lugar terminaron llegando un grupo de chicos, los cuales parecen caerse bastante bien con Men Men. El chico de cabello rojo, novio de Men Men, preguntaba que quién era el prota, cuya cosa terminó siendo respondida por Men Men. El chico le dice al prota que su nombre era Yan Chao y su familia dirige un hotel 5 estrellas, y el prota se atreve a ir tras la belleza del campus, por lo que debe tener un trasfondo extraordinario. Sin embargo, aquel chico piensa que el prota era un pueblerino que quería salir con ellos, que si acaso se habría sorprendido al conocer los antecedentes de su familia. El prota simplemente se presenta como Shen Fan y el tipo le dice que tenía bastante agallas, diciendo que verían qué pasa con estos en la misma escuela. Chu Ran Fei piensa que no era bueno meterse con Yan Chao, que había un tipo que le ofendió y él mismo hizo que todo el equipo de baloncesto lo golpease y le rompiesen una pierna, y que incluso el tipo abandonó la escuela. Pero mirando al protagonista, el prota simplemente le sonríe, provocando que Chu Ran Fei se sonrojase, preguntándose que si acaso el prota estaba sonriendo, que parecía ser un idiota y era totalmente ignorante. El chico de cabello rojo termina ofreciendo el plan de ir al karaoke y luego a cenar, que después de eso irían a la calle del bar, y nadie ahí se iba a casa temprano en esa oportunidad. Mientras este chico de cabello rojo tomaba, Men Men, la misma le dice que escuchó que había un nuevo bar karaoke en el nuevo distrito urbano y su salón King era súper genial, cuya cosa que el chico aceptó diciendo que irían a ese lugar, pero el prota piensa que probablemente terminarían al amanecer y no era de extrañar que la tía Tan estuviese preocupada, pero tenía
tenía que ir a tratar al anciano Weibo, sin embargo no tenía mucho tiempo. El chico de cabello rojo termina explicando que no quedaban espacios en los vehículos, diciéndole al prota que simplemente debía tomar un taxi él solo, pensando el prota que claramente todavía había muchos asientos vacantes y obviamente se estaba metiendo con él, que si realmente cree que le tenía miedo a una pelea, pero inmediatamente Shurong-Fei terminó diciendo al prota que debía ir y sentarse a su lado debido a que podía darle un espacio. Frente a la declaración de la chica de cabello blanco, Ran estaba bastante molesta debido a que esta quería ayudar al protagonista preguntándole que qué estaba haciendo, e inmediatamente Men dice que Shurong-Fei estaba mostrando su misericordia a todos de nuevo. Sin embargo le dice al protagonista que debía ir a sentarse al lado de Shurong-Fei. El protagonista termina sentándose en aquel vehículo pensando que la misma es bastante amable de corazón como lo fue en su vida pasada, y de esa manera fue como el protagonista terminó de copiloto del chico arrogante. Estos terminaron llegando al bar karaoke, donde el chico de cabello rojo hablaba con el gerente diciendo de que quería su mejor y más grande salón. Sin embargo, él mismo explica que el salón King estaba ocupado por un hombre muy importante y para entretener a sus distinguidos invitados, que si acaso necesitaban el salón King, que también era de alto grado y se lo aseguraba. Sin embargo, aquel chico de cabello rojo terminó aceptando, pero debido a la presión de sus amigos y de la pequeña Men, el chico de cabello rojo insistió diciéndole a aquel tipo que su padre dirige un gran hotel y le debería un favor en el futuro, pero el gerente insistía, explicando que el salón King también era muy bueno debido a que el salón Queen estaba disponible para ellos y era lo que había. Pero inmediatamente los amigos terminan golpeando al gerente diciéndole que dónde estaba su jefe. Por otra parte, Ran preocupada pregunta que por qué debía pegarle, que si acaso aquel era realmente que parece ser el lugar para causar problemas, o sea se meterían en un gran lío. Pero Men tranquilizaba a Ran explicando que estaba todo bien, que en el peor de los casos podían pedirle ayuda al padre de Yan Xiao, que dirige un hotel de 5 estrellas y conocía a mucha gente, cuya cosa Ran aceptó. Pero el prota le dice a Ran que la tía Tang les estaba esperando en casa y debían marcharse. Con esto Men parece estar muy disgustada, preguntando al prota que qué quería decir, que si acaso estaba tratando de llevarse a Ran antes de que comience la fiesta. Yan Xiao termina diciendo al prota que podía irse si este quería, pero debía dejar que la pequeña y dulce Ran se quedase. Allí sí lo quería. Con esto Ran piensa que un lado era el protagonista y el otro lado su mejor amiga, por lo que debía seleccionar bien. E inmediatamente Ran dice a sus amigos que como estos todavía querían pasar un rato, por supuesto que se quedaría. Con esto Ran se va con Men diciendo al prota que debía ir a casa y contarle a su madre. Y esto simplemente provocó que Men le diese un beso. Con esto, Men le dice al protagonista que ya escuchó a Ran y debía marcharse de ese lugar. Sin embargo, como tratan al protagonista no le gusta a Shurong-Fei, la chica de cabello blanco, quien pregunta que por qué lo avergonzaba de esa manera. Y Ran dice que de lo contrario molestaría a Men y a Yan Xiao. Con esto el prota piensa que aquella chica era bastante ingrata, e inmediatamente alguien se da cuenta de que alguien estaba llegando, que debían ver cómo lo manejaban. Se trataba de un montón de hombres aparentemente peligrosos revolcando al amigo de Yan Xiao, preguntando el hombre peligroso que quién había golpeado al encargado de la recepción, explicando el chico rubio amigo de Yan Xiao que fue él, que iban a hacer. E inmediatamente el calvo dice que debían llevarlo con él y de esa manera le explica que su jefe quería verlo. Aquel amigo rubio de Yan Xiao fue llevado a la fuerza. Este gritaba que debían detenerse, que si acaso sabían quién era él, e inmediatamente Yan Xiao se acercó a aquel calvo alto diciendo que debían hablar de aquello, pero el calvo se negaba, preguntando que si acaso este se atreve a causar problemas en el territorio de su jefe, que supone que tendrían que llevarlo a hablar con él, cuya cosa Yan Xiao aceptó. Con esto el rubio, bastante asustado, le pregunta a Yan Xiao que qué deberían hacer, que si acaso iban a llamar a casa, pero Yan Xiao dice que no debían preocuparse, que los superaban en número. Con esto Ran, bastante preocupada, pregunta que qué debían hacer ahora, pero Men dice que el padre de Yan Xiao tenía muchas conexiones y no había nada que temer, pero el prota, sin marcharse del lugar, piensa que se preguntaba cómo manejarían aquella situación aquellos idiotas. Así fue como el calvo terminó llevando a Yan Xiao frente al jefe del lugar, el cual termina presentándose como Yan Xiao, y querían tomar prestado el salón King en aquella noche, pero el jefe le pregunta a Yan Xiao que quién demonios era él.
Inmediatamente Yan Xiao se presenta explicando que su padre era Yang Yifan del hotel de Tiansheng y debía hacerle el favor en esa oportunidad. Sin embargo, aquel tipo, el jefe, le dice que incluso su padre le llamaría humildemente hermano Hao cuando le ve. Con esto, Yang Xiao se pregunta que quién era él y él mismo se presenta como Shuo Tianhao. Con esto todos quedan asustados menos el prota, pensando que este hermano Hao era el gran jefe que extiende su mano tanto a lo legal como a lo ilegal, con antecedentes y habilidades extraordinarias. Aquel jefe dice que estos parecen ser arrogantes, pero son solamente un grupo de segundo o tercer nivel en Xushao, preguntando que por qué tiene tanta presunción. Así fue como golpearon al chico rubio por golpear al recepcionista, que si acaso este se creía tan grande, e inmediatamente el chico rubio simplemente le quedó pedir perdón, preguntando el guardia que le golpeaba que cómo que perdonarle, que debía cortar su mano y se lo perdonaría. E inmediatamente Yan Xiao piensa que aquello no podía terminar bien, que aunque se lo merece tenía que defenderlo, perdería su reputación. Yan Xiao terminó diciéndole al jefe que todo era culpa de ellos y se disculpaba, que no lo debían llevarlo tan lejos, pero aquel jefe le decía que no había problemas, que debía cenar con su padre, bueno, que había cenado con su padre algunas veces, explicando que las tres chicas debían quedarse y tomar una copa con él y los hombres marcharse. Esto preocupó demasiado a las chicas, pero inmediatamente Yan Xiao terminó diciendo que Meng Meng era su novia, que si acaso no podía simplemente dejarla allí, pero esto molesta al jefe, quien dice que debía hacer lo que este le ordena y dejarse de tonterías. Los amigos de Yan Xiao sabían que no podían desafiar al gran jefe de Xushou, pero inmediatamente la mujer del jefe dice a las chicas que solo debían tomar una copa con el hermano Hao debido a que él no muerde. Inmediatamente el calvo le dice a Yan Xiao que debía decidir rápido, pero por otra parte la pequeña Ran Ran piensa que parece que no podían evitar un poco de humillación, que su padre también era un hombre respetado en Xushou y también trabaja para el gobierno, y Zhou Tianhao no le haría absolutamente nada. Ran Ran estaba a punto de sacrificarse y cuando el calvo se acercaba a las chicas, el protagonista se metió en el camino llamándole hermano Hao, diciendo que aquellas dos eran sus amigas y debía hacerle el favor y dejarlas ir. Ran Ran, bastante preocupada por el protagonista, le preguntaba que qué estaba haciendo, que si acaso este estaba loco, diciendo que se resolvería mientras beba con él y le den una disculpa. Pero el jefe le pregunta al prota que quién era él pidiéndole un favor y el prota le dice que simplemente era alguien a quien no podía ofender. Con esto aquel jefe se ríe, preguntando que como que no podía ofenderlo, que si acaso había alguien en su show que este no pueda ofender. Aquel jefe le dice al prota que no podría salir por la puerta, ordenando al protagonista que se calle la boca, que por las mismas simplemente le darían una paliza. Así fue como el calvo se acercó al protagonista diciendo que él mismo lo buscó. Nos comentan que aquel calvo era el luchador número 1 de Shu Tianhao y salió de una prisión militar por show de mal genio y condenado a prisión por herir gravemente a su entrenador en el ejército, y él mismo había contribuido enormemente a los logros de Shu Tianhao en los últimos 10 años. Así fue como aquel gran calvo se aproximó a lanzar un ataque al protagonista, y cuando Chu Ronfei le decía al prota que debía tener cuidado, él mismo tranquilamente le dice que no debía preocuparse, que él no era nada para él. Fácilmente el protagonista detuvo el ataque de aquel tipo, el cual piensa que su golpe pudo abrir un agujero a través de una puerta, que cómo puede el prota detenerlo, y echándose hacia atrás piensa que incluso le dolía, preguntándose que si acaso el prota practicaba Kung Fu, que no era de extrañar que fuese tan osado. Así fue como este tipo se colocó unos guantines de hierro lanzándose el ataque nuevamente, pero el prota piensa que no tenía nada en contra de él, sin embargo estaba siendo muy brutal, que no debían culparlo por ser despiadado. Así fue como el protagonista respondió. Pero bueno mi gente, así es como estaremos dejando el renacimiento del cultivador urbano inmortal. Si quieres ver la parte número 2, suscríbete y activa la campanita, ya que la estaré trayendo el día de mañana. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.